a Pepe Nathanson y es un gran gusto, compañero. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, doctor Dugan? ¿Cómo vamos? Muy bien, ¿y vos? Bien, todo bien. Bueno, vamos a hablar, si te parece, de cómo la política está recobrando vitalidad, está recobrando conflicto, está recobrando fuerza. La pregunta que nos hacemos es, ¿volvió la grieta? Digo, después volvió la tensión, eso volvió seguro, la tensión, fuerte, venía la sentimos todos, venía adormecida la política, sí. Casi uno diría suspendida como consecuencia de la pandemia, la cuarentena y demás, y en los últimos días, en las últimas semanas, vimos que está recobrando fuerza, está recobrando potencia. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, a ver, yo creo que pasa algo que está pasando en otros países del mundo, que es que la polarización es una realidad social cada vez más difícil de combatir. Mirá, vamos a ver una encuesta, un gráfico de un sociólogo que se llama Ernesto Calvo, vamos a ver la primera placa, que muestra el nivel de profundidad de la diferencia política. Mirá, le preguntan a la gente, percepción de peligro, ¿a qué le tiene más miedo? ¿A ser afectado por el COVID, a ser afectado por el coronavirus, o a perder su trabajo? Esas son las dos preguntas de estos gráficos. Los azules son los votantes de Fernández, sí. Los amarillos son los votantes de Macri, los negros independientes. Fíjate cómo los votantes de Fernández dicen que le tienen más miedo a ser contagiados de COVID, y como los votantes de Macri tienen más miedo a perder el trabajo. Esto está controlado por nivel socioeconómico, edad, etcétera, etcétera. Entonces, lo que dice Calvo es tan profunda la identidad política que no solo pesa en cómo alguien vota, sino en cómo alguien siente. O sea, nos condiciona nuestra pertenencia política. Efectivamente, nuestra pertenencia política nos condiciona la percepción del peligro social. En Hasta este caso, de una cuestión como una pandemia que no tiene nada que ver con la política. Efectivamente, Calvo da un ejemplo muy bueno. Dice, en general los votantes republicanos no creen que el cambio climático existe, creen que es un invento. Ahora, eso es una cosa, ahora decir que no tenés calor es otra muy diferente, ¿no? Decir que el verano no está menos caluroso. Bueno, esto es un poco lo que está pasando. Son identidades muy pero muy duras. Mira, vamos a ver si te parece, Pablo, otro ejemplo en otro gráfico que muestra cómo estas identidades se han ido construyendo de una manera también diferente, en algunos casos más por la negativa y en otros casos más por la positiva. Mira. Esto es un aspecto interesante a tener en cuenta. Mira, le pregunta, misma encuesta de Ernesto Calvo, a diferentes votantes, ¿qué nunca sería? O sea, ¿qué no le gustaría hacer nunca? ¿Qué no estaría dispuesto a hacer nunca? Entonces, a los votantes de... en este caso, de Alberto Fernández, le preguntan, ¿qué nunca sería? Bueno, nunca sería, ahora vamos a tratar de ordenar esto, nunca sería progresista, estos en los colores, bueno, por eso, nunca sería conservador, 0,43% de los votantes de Alberto Fernández dice que nunca serían conservador, ¿ok? Totalmente. Nunca sería radical, 0,27%. Ahora, cuando le preguntan a los votantes de Macri, el nunca sería, es decir, la identidad negativa es mucho más alta. Mira, el 0,72%, o sea, el 72% de los votantes de Macri dice que nunca serían peronistas. Bueno, es lógico, el votante de Fernández, el 0,13% solamente diría nunca sería peronista. Efectivamente. Pero el de Macri, 0,71%. Claro, pero yo lo que quiero marcar, efectivamente, se corresponde con el comportamiento político. Lo que quiero marcar es cómo la negatividad pesa mucho más fuerte entre los votantes de Macri que entre los votantes de Alberto Fernández. Sí. Es decir, el rechazo está en este momento más del lado del antiperonismo que del lado del peronismo. Algo que sabemos desde hace mucho tiempo. Algún peronista diría de los bombardeos en la Plaza de Mayo durante la primera presidencia de Perón, digamos, ¿no? Entonces, que el odio forma parte de una característica fuerte del votante macrista. Yo creo del antiperonista, te diría yo. Yo creo que siempre lo hemos dicho en este programa varias veces. El antiperonismo es la identidad política más fuerte de la Argentina, desde que existe el peronismo. Más fuerte que el peronismo. Mucho más fuerte. El peronismo es mucho más blando. Mira, pero además el peronismo es más por la positiva. Mira, entre los votantes de Fernández, los que dicen soy peronista, 0,39. Ahora, los que dicen soy conservador o soy radical, 0,10, 0,20. Entonces, los peronistas se identifican más por la positiva, los no peronistas, los antimacristas, los macristas, se identifican mucho más por la negativa. Yo lo noto, porque además los que son antiperonistas te dicen... Hay muchos, me pasa todo el día. No, yo soy apolítico. Efectivamente, bueno, es una forma de no... Ninguno me gusta. Es una forma de no declararse, es una forma de no decir soy tal cosa. Soy apolítico, lo mismo de no decir nada, digamos, ¿no? Bueno, entonces, el problema de esto, Pablo, lo miden también, en Estados Unidos se mide mucho con demócratas y republicanos. Por ejemplo, le preguntan, Jonathan Haidt, un psicólogo del comportamiento norteamericano, escribió un libro interesante que se llama La Era de la Indignación. Y dice cómo, el tipo va mostrando cómo va creciendo la cantidad de gente que es republicana y dice que le molestaría que su hijo se casara con un demócrata. O que es demócrata y dice que le molestaría, o que es, qué sé yo, evangelista y dice que le molestaría que su hijo se casara con un judío. Es decir, estas
cuestiones de las identidades políticas es algo que se está viendo en todo el mundo, lo vemos en Europa, lo vemos en Estados Unidos, estamos en sociedades cada vez más polarizadas. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es el entendimiento. Vos tenés que llegar a algún tipo de acuerdo entre este eje y este eje en algún momento, ¿no? Entre aquel eje y aquel eje. Si no, es muy difícil negociar. Ahora, si vos vas por la positiva, si yo soy peronista, yo soy radical, como era en otra época... No tenemos problema. No hay problema. El problema es decir, yo lo que no soy es esto. 72% de Macri dice, te anulo a vos. Nunca sería peronista. Efectivamente, te anulo, pero no te reconozco como interlocutor. Esa identidad está más fuerte hoy del lado aquel de la grieta, del lado antiperonista de la grieta. Y es muy difícil, por eso uno dice, bueno, cuando hay críticas a la forma en la que el gobierno maneja la cuarentena, la pandemia, algunas críticas están bien, que la oposición haga de oposición es razonable. La crítica del ex ministro Rubinstein, por decir algo. Las críticas de los socialistas santafesinos que han mostrado cómo funcionó muy bien su sistema de salud en Rosario y en Santa Fe. Eso está bien. Ahora, las críticas de decir de terrorista Pedro Cándido, por usar un ejemplo de un tuit de Patricia Bullrich, o infectadura, estamos pasando una línea difícil. No, es esto, es el odio. Efectivamente, es esto. Parece que por eso la encuesta de Calvo era muy interesante por dos cosas, porque mostraba cómo la identidad política es algo que influye no solo en lo que vos votás, sino en lo que vos sentís. Vos sentís que te vas a quedar sin trabajo o vos sentís que te vas a contagiar. Bueno, o en el pensamiento cuarentena sí, cuarentena no. También. Efectivamente. Vos sentís que estás más expuesto a un virus porque sos peronista o porque no sos peronista. Yo creo que hay mucha gente que está en contra de la cuarentena, no por otra cosa que porque la ordenó el Efectivamente. Bueno, hay un muy buen experimento de Levi Yeyati, un economista de la Universidad de Itela, que junta dos grupos de personas, macristas y macristas del mismo grupo, y le da a uno una noticia de un diario donde dice, ¿usted está a favor del seguro de desempleo que creó Macri? El 80% dice que sí. Le dan a otro grupo macrista, ¿usted está a favor del seguro de desempleo que creó Cristina Fernández de Kirchner? No. Ahora, lo hacen con kirchneristas y da igual. Sí. O parecido. Entonces, es muy difícil hacer política en estas circunstancias. Por eso, a pesar de que yo creo que el presidente Alberto Fernández es el presidente que está tratando de construir la política de la posgrieta, lo estamos viendo. ¿Es el presidente hasta ahora? Sí. Que menos ha fomentado la grieta. Efectivamente, sin duda. Desde hace muchos años. Sí. Y esa escena que estamos viendo ahí, Alberto con Rodríguez Larreta y Axel Kicillof, es una escena que incluso de algún modo impulsó a Axel Kicillof a hacer lo mismo con intendentes en la provincia de Buenos Aires y demás. Es una escena de la posgrieta, pero es muy difícil dada estas circunstancias estructurales de cómo se conforma la política ahora. Pepe Nathanson. Gracias, Pablo. Como siempre. Muchas gracias. Gracias, señor. Gracias. Bueno.